Buenos días, chicos. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, ¿sí me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muchas gracias. Ok, vamos ahí. Eh, Porfa, recuerden que les había pedido que suban una foto ya, para identificarles por lo menos por esa vía al perfil de Zoom, porque si no, tendremos que habilitar el video, ¿no? Eso a lo mejor no sea tan, no sé, tan eficiente, ¿no? Entonces mejor subamos una fotito y así más o menos ya les conozco. ¿Ok? Listo. Vamos a continuar. A ver. Listo. Entonces la clase pasada estuvimos estudiando, bueno, estuvimos introduciendo algunos conceptos, como lo vamos a hacer a lo largo de este primer capítulo, básicos para el estudio de las matemáticas discretas, ¿no? Terminamos comentando sobre la definición de relaciones y de funciones, ¿no? Que son conceptos que ustedes seguramente ya conocen y pues comentamos la semana pasada, ¿no? Déjenme poner esto, voy a cambiar el color. Y ahora qué hice. A ver, ¿qué hice? Compartir. Listo. A ver. El este tengo color verde. Ok. Listo. Comentamos sobre los conceptos de función, el concepto de relación, ¿sí? La definición de cadena, que son conceptos que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura, ¿ya? Algunos de ellos nos sirven un poco para encuadrar, ¿no es cierto?, el objetivo de esta asignatura, ¿no? Aquí retomamos un poquito nuevamente el objetivo de la asignatura para decir que pensar matemáticamente comúnmente es súper útil, ¿de acuerdo? La lógica, la capacidad deductiva que nosotros podamos adquirir, no solamente a partir de esta asignatura, sino, digamos, con nuestra experiencia, suele ser muy útil para resolver problemas en la vida diaria, ¿de acuerdo? Eh, Evidentemente, si ustedes saben organizar los datos de entrada de un problema, de cualquier problema que se puedan imaginar, ¿sí? Y canalizarlos para resolver un problema, pues evidentemente podrán hacerlo de manera más rápida, sin tanta ansiedad, sin perder mucho tiempo, ¿ok? Entonces, en todo caso, aprender matemáticas, pues en ese sentido, desde la parte formal, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más nos dice aquí? Cuanto más necesita entender, ¿sí? Más necesita un lenguaje que exprese las ideas matemáticas de forma clara, ¿de acuerdo? Usualmente cuando ustedes tienen un problema, ¿no es cierto?, de cualquier índole, ¿no? Incluso los abogados, ¿no?, que podría ser un campo aparentemente bastante alejado de los nuestros, ¿no? Eh, Cuando ustedes quieren resolver un problema y quieren visualizar el problema, quieren desglosar sus componentes, usualmente ustedes necesitan hacerlo en un lenguaje gráfico, ¿sí? O también un lenguaje simbólico en general, ¿no? Entonces, así como
no sé si ustedes cuando estudiaban matemáticas en general siempre notaban que la parte más importante para resolver el problema era el planteamiento. Saber sacar las variables del planteamiento del problema y poder expresar las relaciones que existen entre ellas. ¿Sí? Y luego, cuando ya estaba bien planteado el problema, cuando ya estaba, digamos, estructurado adecuadamente, era cuestión de despejar un par de variables y el problema se resolvía. ¿De acuerdo? Entonces, para poder hacer eso, digamos, lo primero que necesitamos saber es el lenguaje. El lenguaje que nos permita expresar las ideas del problema en forma matemática, ¿cierto? Formal, precisa y sobre todo sin ambigüedades. Para ello, nos valemos de la lógica deductiva, que es lo que vamos a estudiar a continuación, que vamos a revisar a continuación. Déjenme ver nada más cuál es la letrita para el puntero láser, la L. Control L y control P. Ya, ahora se lo voy a mover esto. Listo. Entonces, sigamos. Ok. Entonces vamos a hablar de forma lógica y equivalencia lógica. ¿Ok? Entonces el concepto central de la lógica deductiva, ¿sí? Es el concepto de forma de argumento. Ya, pero antes de esto, ¿por qué es importante la lógica deductiva? Porque la lógica deductiva, al final de cuentas, nos permite llegar a una conclusión. ¿Ya? Y una conclusión en nuestro mundo es lo más cercano a tomar una decisión. ¿Sí? Si ustedes quieren tomar una decisión, tienen que concluir que esa decisión es la más adecuada. ¿Ok? Y ustedes seguramente saben que pues, el que sabe tomar decisiones rápido y bien, pues le va a ir bien en la vida, ¿cierto? Es especialmente hablando de, digamos que el tema económico. En el tema sentimental quizás no es tan importante tomar una decisión rápida, pero sí una buena decisión, ¿no? Y para eso también se puede aplicar una lógica deductiva, ¿de acuerdo? Si es que pues no son personas que se dejan llevar tanto digamos, por las emociones, ¿no? Las emociones están bien, pero hay que combinarlas también con razonamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, la lógica deductiva es importante, ¿sí? Deducir conclusiones, decisiones, ¿sí? Decisiones tomadas a tiempo son igual a bienestar, dinero, etcétera, ¿no? Y para estudiar la lógica deductiva, pues nosotros necesitamos estudiar el concepto de forma de argumento, ¿de acuerdo? Y para empezar, el concepto de argumento, ¿ok? El argumento es no sé, cuando ustedes están discutiendo, ¿no es cierto? Sí, con un amigo, discutiendo en buen plan, ¿no? Conversando sobre algo que ustedes opinan y sobre lo que su amigo opina distinto. ¿Sí? Cada quien tiene su argumento para pensar lo que piensa, ¿no? Cada quien dice que opina de esta manera por A, B o C premisa, ¿sí? Y en base a esas premisas, pues cada uno llega a una conclusión, ¿sí? Entonces, un argumento es una secuencia de enunciados, ¿sí? Destinados a demostrar la verdad de una frase, ¿de acuerdo? Ya vamos a hacer algunos ejemplos, simplemente recordemos el concepto, ¿no? Es un conjunto de frases, un conjunto de oraciones puede ser, aunque podemos combinar varias de ellas, pero el objetivo de ese conjunto de enunciados, sí, es llegar a una conclusión que demuestre una determinada verdad, ¿ok? En el argumento, la frase final del argumento, ¿sí? De la secuencia se conoce como conclusión, ya lo vamos comentando, ¿no? Y los enunciados anteriores a la conclusión se llaman premisas, ¿de acuerdo? En lógica, entonces premisas, tengo un conjunto de premisas y llego a una conclusión, ¿de acuerdo? Ahora, hay un detalle interesante aquí. Y particularmente relacionado con lo que vamos a abordar en este capítulo. En lógica, ¿sí? La forma de un argumento, ¿sí? Se distingue o se separa de su contenido, ¿sí? Es decir, nosotros en un principio, nosotros vamos a analizar si el argumento tiene lógica. Es decir, vamos a analizar la forma del argumento. No vamos a analizar en principio su contenido. O sea,
no vamos a ir literalmente a analizar el contenido del argumento, sino si lógicamente está estructurado de manera adecuada. Porque si no es lógico, si no está estructurado, si su forma no es adecuada, el argumento va a ser falso. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis lógico, en este caso, nos ayudará a analizar la forma del argumento. ¿Sí? La forma lógica. Espera que aquí estoy un poco. ¿Sí? La forma lógica del argumento. A ver. Déjenme comentar este tema. Ahí está. Ok. Entonces, les decía que en la clase, ¿sí? En el análisis lógico particularmente, vamos a analizar la forma del argumento y en función de la forma del argumento, no su contenido, vamos a determinar si la verdad de la conclusión, ¿sí? Se desprende necesariamente de la verdad de las premisas. ¿De acuerdo? Ok, entonces un argumento puede ser verdadero o va a ser verdadero si las premisas, no, perdón, si, claro, si las premisas permiten, ¿sí? Directamente o necesariamente derivar en la conclusión. ¿De acuerdo? Si no es así, pues el argumento será falso. ¿Ok? Entonces el análisis lógico se define como la ciencia de la inferencia necesaria o la ciencia del razonamiento. ¿No? Entonces, el razonamiento es una de las pocas herramientas que tenemos, digamos, como seres humanos, en principio, ¿sí? Para tomar una decisión. ¿Sí? Porque si no, lo otro sería dejarlo al azar, a la suerte. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? ¿Quería preguntar algo? Andrés. Andrés Uchupanta, ¿estás por ahí? No, bueno, te voy a mutear ya. Si quieren preguntar, no hay problema. ¿Ok? Y finalmente lo que habíamos dicho, ¿no? No nos ayudará a determinar el valor intrínseco del contenido de un argumento. ¿Sí? Entonces probablemente tendremos algún enunciado que diga el cielo es púrpura, ¿sí? Pero en realidad no nos importará, ¿sí? Lo que diga el enunciado en el argumento, sino cómo esos argumentos, cómo esos enunciados, ¿sí? Están estructurados, ¿sí? Para derivar de ellos la conclusión, ¿sí? Y si la conclusión, si la verdad de la conclusión se desprende necesariamente de la verdad de las premisas, ¿sí? Es lo que analizaremos. ¿De acuerdo? Entonces aquí como resumen, vamos a analizar la forma lógica de un argumento en principio, no el contenido de sus enunciados. ¿Sí? Y en función de ese análisis de forma lógica, pues vamos a analizar el argumento. ¿Sí? A ver, sigamos. Listo, ¿qué es un enunciado? ¿No? Un enunciado, pues no es otra cosa que una frase, ¿sí? O proposición, ¿no? Un enunciado o proposición es una frase que es verdadera o falsa, pero no ambas. ¿Sí? Entonces recuerden que en un argumento ustedes van a tener una serie de premisas, premisa 1, premisa 2, no sé, y así las que sean necesarias y al final tendremos una conclusión. ¿Ya? ¿Qué es una premisa? Perdón, ¿qué es un enunciado? Un enunciado es una frase que es verdadera o falsa, pero no ambas. ¿Bien? Muy sencillo. Ejemplos, ¿no? 2 más 2 son 4. Este es un enunciado que en este caso particular es verdadero. 2 más 2 son 5, es también un enunciado, ¿sí? Pero en este caso es un enunciado falso, ¿sí? Pero también es un enunciado, ¿de acuerdo? Ahora, ejemplos de frases que no son enunciados, pues aquellas de las que no se puede determinar si son verdaderas o falsas, ¿ya? O sea, son a lo mejor muy genéricas, ¿sí? Como esta de aquí.
¿no? Que nos dice, él es un estudiante universitario. ¿Sí? En este contexto, o sea, dicho así, este enunciado o esta frase no es un enunciado, ¿sí? Porque no se sabe de qué estudiante estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, no es un enunciado. Otra proposición, otra frase, ¿cierto? Si se la puede leer así, una frase matemática, es esta. X más Y es mayor que 5. ¿Sí? Esta frase tampoco es un enunciado porque no sabemos cuáles son los valores de X y Y. ¿Sí? Si tuviésemos más contexto, pues podría ser que sí se trate de un enunciado. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente eso, por favor, ¿no? El enunciado tiene que ser verdadero o falso. ¿Sí? Si no sabemos qué es, pues entonces no califica como enunciado. ¿Ok? Listo. Definición de negación, conjunción y disyunción, ¿no? Estos son conceptos también ya bastante, que supongo que serán bastante comunes para ustedes. Sí, yo les tenía una pregunta. Aquí tengo estudiantes bueno, entiendo que hay estudiantes de tele y de TI, pero no estoy seguro si también hay de eléctrica y de control. ¿Puede levantar la mano alguien si es de eléctrica o de control? ¿Me confirma? Ah, sí, mira. Ya, ok. Ok, bueno saberlo. Chévere. Sí, bueno, esto es, no digo que es un problemita, pero claro, yo me gradué de tele y me dedico más a las redes y específicamente a las tecnologías de seguridad y privacidad. Entonces, a veces los ejemplos que doy están relacionados a esas áreas, ¿no? Pero bueno, y ahora que sé que hay chicos de otras carreras también, voy a tratar de buscar ejemplos más adelante, no ahora, porque estamos recién en los conceptos, relacionados también con las otras carreras, ¿de acuerdo? Entonces ahí tengo un sesgo por mi perfil, además, ¿no? Ok. ¿Dónde está el lápiz? Ok. Entonces, como decía, estos conceptos seguramente ya los tienen presentes, ¿sí? Eh, Supongamos que P y Q son variables de enunciado, ¿no? Recuerden que se llaman variables de enunciado porque nos sirven para representar un enunciado, ¿ya? P es cualquier enunciado, digamos, mi perro es café, ¿ya? Ese es mi enunciado P. Y Q es otro enunciado, ¿sí? Mi gato tiene mucho pelo, por ejemplo, ¿ya? Son dos enunciados representados por las variables P y Q. La negación de P se expresa como no P, ya lo saben, ¿cierto? Los símbolos también seguramente ya lo tienen, ¿lo recuerdan? Sí, es esta, ¿cómo se llama? En inglés se llama tilde, es un poco raro. O sea, no recuerdo cómo se llama en castellano, este simbolito, pero en todo caso representa la negación, ¿sí? Luego tenemos la conjunción, ¿sí? Que se realiza entre dos enunciados, ¿sí? Representados por P y Q, o la conjunción de P y Q, ¿sí? Que se representa como P y Q, se denota de esta manera, ¿no? Con este símbolo de aquí. A veces también se utiliza la intersección, pero bueno, es más común, diría yo, este término, este operador. ¿Ok? Entonces, el operador de negación es esta de aquí, el operador de conjunción o de y, lógico, o de and, lógico, ¿cierto? Se representa de esta manera, ¿sí? Una B invertida, una V invertida. Luego tenemos la operación de disyunción, ¿sí? De P y Q, que se expresa como P o Q. A veces a la O le ponen una tilde para diferenciarla del cero. Y se denota con utilizando este operador, ¿sí? Esta especie de B, ¿ok? No es un ave, pero para acordarnos. ¿Ok? Y tenemos las tablas lógicas de verdad de cada una de estas operaciones, ¿no? No, ¿cierto? NOR también a veces, ¿no es cierto? Entonces, recuerden, cuando hacemos una tabla de verdad, primero ubicamos las variables que vamos a utilizar y todos sus posibles valores de verdad.
En este caso, verdad y falso. ¿Ok? Son los posibles valores que podría tomar. Luego, la característica de la negación es que, pues evidentemente, si tengo verdad, ¿sí? El valor negado es falso, y si tengo algo falso, negado es verdad. ¿Ok? Sencillo. Ahora tienen la conjunción o el AND, ¿cierto? Eh, bueno, aquí tenemos dos variables, entonces tenemos que obtener todas las posibles combinaciones de verdad entre esas dos variables. Como tengo dos, voy a tener 2 al cuadrado, ¿no es cierto? Entradas en esta tabla, ¿ok? Las agrupo en principio de 2 en 2, verdad, verdad, falso, falso, y luego verdad, falso, verdad, falso. Entonces, la conjunción es entre dos variables, entre dos enunciados, es verdad solamente si las dos variables son verdad, si los dos enunciados son verdad. ¿De acuerdo? En el resto de casos es falso. Porque esa es la forma más fácil, diría yo, de acordarse. La conjunción, el AND, el y lógico, es verdad únicamente cuando todos los enunciados con los que se hace la operación son verdad. ¿De acuerdo? El resto son falsas. Y en el caso de la disyunción, o el o lógico, el OR, ¿cierto? Representado de esta manera, eh, es falso solamente cuando todas las variables, cuando todos los enunciados con los que se hace el OR son falsos. El resto de veces, sí, son verdad. ¿De acuerdo? Entonces, si se acuerdan así, pues no hay ningún problema. Listo. Ahora es importante comentar sobre la prioridad, ¿no? La prioridad de las distintas operaciones, ¿sí? Así como cuando operamos matemáticamente, algebraicamente, no siendo, ¿cierto? Utilizando el símbolo más, el menos, el por, etcétera. Esas operaciones tienen estas operaciones, ¿cierto? Lógicas tienen también su prioridad, ¿no? La primera prioridad la tiene pues la negación, ¿sí? Entonces, cuando vean una negación al lado de un enunciado, de una variable, lo primero que se aplica o debería aplicarse es esa operación, la de negación. Luego el resto. ¿Okay? Entonces, la negación tiene la primera prioridad, la disyunción tiene la segunda, así como también la conjunción, ¿no? Disyunción y conjunción tienen la segunda prioridad, ¿sí? Y son igualmente prioritarias. ¿Okay? Luego tenemos este ejemplo que nos dice no P o Q es igual a, bueno, aquí estamos poniéndole un paréntesis a la negación y al enunciado P, pero en realidad no hace falta porque ya sabemos que la negación se hace primero y luego, en este caso, se hará la disyunción, ¿sí? Se hará el OLOG. Entonces, en realidad, este paréntesis no hace falta. Ok, tampoco hace daño, ¿ok? Es simplemente para ilustrar la prioridad. ¿Okay? Pero en cambio, si tenemos este otro ejemplo, P o Q y R, ¿sí? Como la disyunción y la conjunción tienen la misma prioridad, ¿sí? No sabríamos qué operación hacer primera, ¿sí? Porque seguramente el resultado será distinto si hacemos primero P o Q y luego eso y R. En comparación con si hacemos primero Q y R y eso le hacemos O, Q. ¿De acuerdo? Entonces, esto es ambiguo. ¿De acuerdo? Esto es ambiguo. Eh, el paréntesis es necesario para agrupar la operación que queremos hacer primero. ¿De acuerdo? Sobre todo porque agrupar las operaciones de esta manera no da lo mismo que hacerlo de esta otra manera. A ver, me dan un segundito.
Listo, chicos. Ok. ¿Dónde estamos? Otra cosa importante es, digamos, cuando van a resolver un problema, hay muchas cosas que se deben traducir, ¿no? Del lenguaje natural, que es del que nosotros hablamos, al lenguaje matemático, ¿no? De hecho, incluso cuando, no sé, cuando ustedes hacen un oficio formal, cuando dirigen una carta a una autoridad, eh, traducen, ¿no es cierto?, la forma como piensan el mensaje, ¿sí?, al texto formal, seguramente en el caso de una autoridad, ¿sí?, que van a escribir. ¿De acuerdo? Eh, lo mismo ocurre cuando cuando intentan plasmar en símbolos matemáticos o formales, ¿sí?, el problema que ustedes se están planteando. ¿De acuerdo? Y algunas palabras, ¿cierto? Típicas con las que se encontrarán son estas. Pero y ni. ¿De acuerdo? Entonces imagínense que piensan un enunciado, dicen, llueve, pero no hace frío. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo traducen la conexión entre esos dos enunciados? Utilizando los operadores lógicos que acabamos de recordar. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, pero significa conjunción. ¿Sí? Si yo digo P pero Q, estoy diciendo P y Q. ¿Sí? Llueve y además no tengo frío. ¿De acuerdo? Por otro lado, tengo otra expresión, digamos, del lenguaje natural que se puede traducir al lenguaje formal, utilizando los conectores que acabamos de ver. Y esta es ni penny, ¿sí? Eh, ni duerme, ni hace la tarea, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo mismo, ¿sí? Si yo digo ni P ni Q, esto se traduce también en una conjunción, en un ilógico, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos unos 4 ejemplos, ¿sí? Tenemos el enunciado A menor o igual que X, ¿sí? ¿Qué significa A menor o igual que X? ¿No? ¿Cómo desglosamos este enunciado, que es un enunciado compuesto? ¿Sí? Eh, utilizando los operadores lógicos. En este caso el O. ¿Sí? A menor que X o X igual a. ¿De acuerdo? Lo mismo si tenemos esta otra proposición, ¿no? X es mayor o igual a y X es menor o igual a B. O si quieren leerlo de otra manera, X está entre A y B. Lo podemos desglosar, ¿cierto? En dos proposiciones. A menor o igual que X y X menor o igual que B. ¿De acuerdo? Listo. Ok. Entonces ya estudiamos lo que es un argumento, lo que es un enunciado. ¿Sí? Ahora vamos a definir a la forma proposicional. ¿Sí? Es decir, a la forma de enunciado. ¿De acuerdo? Forma de, más comúnmente le vamos a llamar forma de enunciado. ¿Sí? La forma de enunciado es una expresión formada por variables de enunciados. Básicamente, ¿no? O sea, ustedes tienen varios enunciados que están relacionados entre sí y al conectarse juntos forman la forma del enunciado. Es como una oración. ¿De acuerdo? Ya, voy a cambiar de color porque este no me está gustando mucho. Uy, otra vez. Uy. Ya les comparto.
Cero, color, azul. Ya. Entonces, como decía, la forma de enunciado es la representación de un conjunto de enunciados conectados entre sí. Sí, eso sería básicamente, ¿no? Y claro, ¿cómo represento los enunciados? Utilizando variables de enunciado. Sí, es un conjunto de variables de enunciado conectados entre sí. ¿Sí? Mediante conectores lógicos que ya estudiamos. ¿Sí? Que se convierte en un enunciado cuando los enunciados reales sustituyen a las variables que lo componen. ¿Sí? Cuando tenemos un argumento, cuando el argumento está escrito en palabras, digamos, ¿cierto? En lenguaje natural, ¿sí? Cuando tenemos una forma de argumento, una forma de enunciado, cuando cada uno de esos enunciados están representados con variables, ¿de acuerdo? Ojo con eso que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio lo que estamos haciendo aquí es estudiar la forma de enunciado, ¿de acuerdo? No el contenido de los enunciados como tal. Y la tabla de verdad, ¿sí? Para un enunciado dado, presenta los valores de verdad que corresponden a todas las posibles combinaciones de las variables que lo componen. ¿De acuerdo? Eh, entonces, para representar la forma proposicional o la forma de enunciado, tenemos aquí el siguiente enunciado, ¿sí? P o Q, pero no ambos. ¿Sí? P o Q, pero, ¿se acuerdan qué significaba pero? Pero significaba y. A ver, ¿dónde está? Y, o este de aquí, como quieran, ¿no? Entonces, P o Q, ¿qué tenemos aquí? P o Q y, pero no ambos. O sea, el legado de P y Q. ¿De acuerdo? Tratando de acomodar, la mesa que tengo aquí está más chiquita que la mía. Ok. Listo, se traduce de esta manera. Entonces aquí tenemos una forma proposicional. ¿De acuerdo? Donde cada uno de los enunciados, no sabemos qué dirá P, ¿cierto? P puede ser cualquier enunciado, cualquier frase, ¿sí? Simplemente nos ocupamos de la forma, ¿sí? Eh, esta proposición usualmente se la conoce como XOR, ¿sí? O exclusivo, ¿de acuerdo? El O, P o Q típico que ya conocemos, pero sin incluir a P y Q. ¿De acuerdo? Por eso se llama por exclusivo, porque excluimos este. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Listo, entonces, ¿cómo analizamos de esa forma proposicional? Pues simplemente escribiendo o formando una tabla de verdad, ¿no? Tenemos dos variables, por lo tanto, las posibles entradas de esa tabla son 2 al cuadrado, ¿sí? 2 elevado al número de variables, ¿ok? Como son dos, empiezo de 2 en 2 con P, verdad, verdad, falso, falso, y luego verdad, falso con Q. Y voy encontrando los valores de verdad de cada una de las partes de esta proposición. Primero de P o Q, luego de P y Q, luego de la negación de P y Q, y finalmente combinado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, rapidito, ¿no? P o Q ya saben que es verdad, perdón, es falso solamente cuando ambas enunciados son falsos. El resto son verdad. Luego tengo P y Q, que es verdad únicamente cuando ambos enunciados son verdad. Y el resto son falsos. ¿De acuerdo? La negación de P y Q, pues simplemente pasar al contrario, ¿no? Verdad, falso, y todos estos falsos, verdaderos. ¿Sí? Y finalmente hago la conjunción de esta parte con esta parte de aquí. ¿Sí? Hago la operación I. ¿Sí? Entonces, esa operación I o operación AND es verdad solamente, ¿sí? Perdón, no es de esta, sino esta de aquí. ¿Sí? Entonces tenemos verdad, verdad y falso, falso, verdad y verdad, verdad,
verdad y verdad, verdad y falso y verdad, falso, ¿no? Es verdad únicamente cuando ambos enunciados son verdad. ¿De acuerdo? Listo, con esto nos recordamos también un poco de la forma proposicional. ¿Sí? Ahora, hablemos de la equivalencia lógica. ¿Sí? La equivalencia lógica de dos formas de enunciado, pues se da cuando ambas formas de enunciado tienen los mismos valores de verdad. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Para cada posible sustitución de enunciados por sus variables. ¿Ya? Esta equivalencia lógica se representa con este símbolo y estamos diciendo que dos formas de enunciados son lógicamente equivalentes cuando para todas las combinaciones de las variables tienen los mismos valores de verdad. Entonces, para determinar la equivalencia lógica, una de las estrategias es escribir la tabla de verdad de ambas formas de enunciado, de esta y esta, y verificar si para cada una de las combinaciones de las variables, estas dos formas de enunciado tienen los mismos valores de verdad. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ya. Además, ¿no es cierto? Si las formas de enunciado son lógicamente equivalentes, podemos decir que los enunciados, ¿sí? ¿Sí? Son lógicamente equivalentes también. Recuerden que una cosa es la forma del enunciado, la forma lógica del enunciado, y otra el enunciado. ¿Ya? La forma del enunciado es una representación del enunciado utilizando variables y conectores lógicos. ¿Sí? El enunciado pues, lo obtenemos reemplazando, ¿sí? Cada una de las variables por su contenido. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Si dos formas, ¿no es cierto?, de enunciados son lógicamente equivalentes, entonces los correspondientes enunciados también lo son. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillito, ¿no? ¿Sí? Los perros ladran, que es el enunciado P, y los gatos maullan, que es el enunciado Q. ¿Sí? Y la otra forma proporcional nos dice los gatos maullan y los perros ladran. Entonces lo que queremos determinar aquí es si esta primera forma proposicional es equivalente lógicamente a la segunda, ¿no? Nosotros ya sabemos que sí, pero podemos comprobarlo utilizando la tabla de verdad, ¿no? Todos los posibles valores de P y Q y todos los valores de cada una de las formas, ¿no? P y Q, verdad, falso, falso, falso. Q y P, lo mismo, verdad, falso, falso, ¿no? Entonces, como las dos formas lógicas, perdón, las dos formas de enunciado son lógicamente equivalentes. Sí, bueno, las dos formas de enunciado son lógicamente equivalentes porque tienen los mismos valores de verdad para cada una de las combinaciones de las variables, ¿no? Entonces concluimos que son lógicamente equivalentes y que además los enunciados propiamente también son lógicamente equivalentes. ¿Ok? Listo. Eso con relación a la definición de equivalencia lógica. Acá tenemos, me parece que un par de ejercicios, ¿sí? Donde queremos determinar si el enunciado P es lógicamente equivalente a la negación de P. ¿De acuerdo? Un ejercicio de juguete, como a veces se les llama, ¿no? Pero lo verificamos utilizando una tabla de verdad, ¿no? Aquí tenemos un solo enunciado, dos posibles valores de P son verdadero o falso, la negación de P es falso o verdadero, y la negación de esto es nuevamente verdadero o falso. Entonces, como los valores de verdad de P coinciden con los valores de verdad de la negación de P, entonces es correcto decir que P es lógicamente equivalente a la doble negación de P. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos este ejemplo donde decimos que la negación de P y Q es lógicamente equivalente a la negación de P y la negación de Q. Aquí ya nos adelanta que no, pero revisemos, ¿no? Entonces,
Obtenemos la tabla de verdad con todos los posibles valores de P y Q. ¿Sí? Negado P, muy sencillo. Negado Q, lo propio, ¿cierto? Verdad, falso, falso, verdad y así. ¿Y qué más necesitamos? P y Q. Tabla de verdad de P y Q. Verdad solamente cuando P y Q son verdad y el resto del tiempo son falsas. ¿Ok? Entonces, queremos determinar si esta forma de enunciado es equivalente a esta otra. Entonces, obtenemos aquí la tabla de verdad de esa forma de enunciado. ¿Sí? El negado de P y Q. Aquí está P y Q, entonces negado falso, verdad, verdad, verdad. ¿Ok? Y acá tenemos la otra forma lógica de enunciado. ¿Sí? Negado P y negado Q. Entonces estoy negando, estoy haciendo la operación y entre estas dos, ¿no? Falso, 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 falso y verdad, falso. Y es verdad solamente si ambas son verdad. Verdad y verdad, verdad. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Entonces queremos comprobar si estas dos formas son lógicamente equivalentes. Resulta que no, porque sus valores de verdad no coinciden en todos los casos. ¿Sí? Aquí no coinciden. Por lo tanto, esas dos formas no son lógicamente equivalentes. ¿Sí? Esto para poner una rayita ahí para decir que no son lógicamente equivalentes esas dos formas. ¿Ok? Noten nuevamente la distinción que hacemos entre forma del enunciado versus enunciado. ¿Sí? ¿Sí? La forma es la representación del enunciado utilizando variables lógicas. ¿Ok? Ya casi por terminar esta parte de la forma lógica y la equivalencia lógica, pues tenemos aquí una serie de propiedades o leyes que se aplican digamos, a esta lógica, ¿cierto? Que nosotros acabamos de describir, ¿no? Y particularmente con las operaciones que hemos comentado, ¿no? La conjunción, la disyunción y la negación. Comentemos brevemente, ¿no? Pero son sencillitas, ¿no? Ley conmutativa, por ejemplo, la conjunción entre P y Q es lógicamente equivalente a la conjunción entre Q y P. ¿De acuerdo? Lo mismo con la operación O. Lo mismo con la disyunción. ¿Sí? Leyes asociativas, esto puede ser de mucha utilidad porque, ¿para qué sirven estas leyes? ¿No? Porque imagínense que ustedes tienen proposiciones más complejas, ¿sí? Que tienen más variables. Entonces, hacer la tabla de verdad de esas o correspondientes a esas proposiciones seguramente será más complicado, más tedioso. ¿Sí? En esos casos, puede ser más conveniente utilizar estas leyes o propiedades para simplificar un enunciado o una proposición compleja para determinar si esta es equivalente a otra. ¿De acuerdo? Entonces hay dos opciones. La una, utilizar la tabla de verdad y la otra, utilizar estas leyes para simplificar las operaciones. Ok, la ley asociativa, ¿qué nos dice? ¿No? Tenemos P y Q y eso y R, ¿no? Eso quiere, como todas las operaciones aquí son de conjunción, se pueden asociar, ¿sí? Se pueden asociar o agrupar entre paréntesis, ya sea estas dos de aquí o estas dos del final, ¿sí? Y en cualquier caso son lógicamente equivalentes, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con la disyunción, ¿de acuerdo? La ley distributiva, esta es un poco más interesante porque esta es casi que evidente, ¿no? Sí, la asociativa. La distributiva se realiza o es posible únicamente si se tiene esta estructura, ¿no? Si tengo PI y luego tengo la operación O, ¿sí? Si tengo PI, QOR, entonces esta proposición P, enunciado P se puede distribuir tanto a Q como a R, ¿sí? Tanto a Q como a R. De esta manera, P y Q, ¿sí? Agrupado, el O de aquí
O, P y R. ¿Sí le ven? El I se distribuye tanto a Q como a R, ¿sí? Tanto a Q como a R, y de esos dos enunciados agrupados, pues le hago la operación O, la que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, la distribución se hace pues en ese sentido, ¿no? Y lo mismo, básicamente lo mismo con la disyunción, solo que cambiando los operadores, ¿no? ¿Ok? Luego tengo la ley de identidad, ¿no? O las leyes de la identidad, en donde se utiliza la tautología y la contradicción. ¿Sí? La tautología de P, por ejemplo, ¿sí? Si P puede tener valores verdadero o falso, pero la tautología va a ser siempre verdadera. ¿De acuerdo? En cambio, la contradicción, sí, este es P y esta es la contradicción. P puede ser verdadero o falso y la contradicción va a ser siempre falsa. ¿De acuerdo? No importa qué valores de verdad tengan las variables que estén involucradas, la contradicción correspondiente siempre va a ser falsa y la tautología siempre va a ser verdadera. Entonces, si yo hago P y tautología, esto es lógicamente equivalente a la misma proposición P. Y pasa lo mismo si es que hago P o la contradicción. Eso es lógicamente equivalente a P. Sí, esto lo pueden comprobar utilizando las tablas de verdad. No lo vamos a hacer aquí por cuestiones de tiempo, pero pues es súper sencillo, ¿no? Para recordar esto, si quieren, piensen que la tautología es T, que la tautología es 1 y esta es operación de producto, entonces P por 1, P. Esto no es, esto es un artificio nada más, ¿no? No vayan a pensar que siempre la operación I se puede ver como un producto, ¿no? Ya, en este caso, la operación O se puede ver como una suma y la contradicción como un cero. ¿Sí? P más 0, P. Simplemente para acordarse. Ahora, en las pruebas siempre van a tener acceso a sus diapositivas. Creo que ya les dije, no recuerdo. Las pruebas básicamente son a libro abierto. Siempre y cuando no hagan no establezcan ninguna comunicación con ningún compañero, ¿no? Así que pueden tener a la mano esta tablita, ¿no? Pero evidentemente es más fácil si lo tienen en la mente y lo utilizan más rápido, porque eso sí, las pruebas, el examen, son súper cortitos. ¿Sí? Esas sí son súper cortitos. ¿Ok? ¿Qué más? Y bueno, así tenemos una serie de propiedades o leyes. ¿Sí? ¿Cuál puede ser interesante comentar? La ley de negación que nos dice P o no P, ¿cierto? Esto siempre va a ser verdad, porque si lo analizan, ¿no? A ver, o llueve o no llueve. Claro, siempre va a ser verdad, por eso es una tautología. Pero en cambio, ¿no es cierto? Si ustedes dicen llueve y no llueve al mismo tiempo, no, pues eso es una contradicción. ¿Sí? No puede ser que sea el caso de P y que además sea el caso de no P al mismo tiempo. Entonces, por eso es una contradicción. ¿Sí? Cuando nos referimos a estos enunciados, también se utiliza esta forma de expresarse, ¿no? Es el caso de P, ¿no? Es el caso de que llueve o es el caso de que no llueve. ¿Bueno? Para que lo tengan presente. ¿Okay? ¿Qué más? Ley de doble negación. Esa sí es súper evidente. Ley de la idempotencia. P y P es lógicamente equivalente a P, así como P o P es lógicamente equivalente a P. Sí. ¿Qué más? Esta es la ley de Morgan, esta seguramente la recuerdan. Esta sí que es súper potente o súper interesante porque sirve para convertir una operación I en una operación O y viceversa, obviamente, ¿no? Una operación O en una operación I. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Morgan? Una de las leyes de Morgan. Nos dice que la negación
de una operación y, ¿sí? O si quieren, como decimos, P y Q negada, es lógicamente equivalente, ¿sí?, a la operación O de cada una de estas variables negadas. Bueno, no sé cómo decirlo más fácil, ¿no? La operación I entre P y Q negada es lógicamente igual a la operación O de cada una de las variables que están en el paréntesis negadas también. ¿De acuerdo? Lo mismo si tengo una operación O negada, es lógicamente equivalente a una operación I de las variables que están entre paréntesis aquí, negadas cada una. ¿Sí? Es básicamente la misma lógica. ¿Ok? Leyes de absorción, por ejemplo, P y Q, ¿no es cierto? P y Q es lógicamente equivalente a P, ¿sí? Aquí sí no tengo digamos, ninguna ilustración que pueda facilitar esto. ¿Qué se puede decir aquí? P y P o Q, lógicamente equivalente a P. Sí, digamos que Q es absorbida en ambos casos, ¿sí?, de estas expresiones. ¿Sí? Pues, digamos, desaparece, ¿no? P y Q es lógicamente equivalente a P y P o Q es lógicamente equivalente. Bueno, ya está. Negaciones de la tautología y de la contradicción, pues evidente, ¿no? La negación de la tautología es lógicamente equivalente a la contradicción y viceversa. ¿Ok? Entonces tengan a la mano esta tablita o apréndanse pues, lo más importante, ¿no? La ley de Morgan, las distributivas, asociativas, ¿sí? O reconozcan cada una de las leyes apenas la vean, ¿no? Utilizando como ayuda esta diapositiva. ¿Ok? So aquí tenemos un ejercicio muy sencillito donde se hace lo que comentamos, ¿no? Ustedes, aquí se demuestra que esta proposición, esta proposición compuesta es lógicamente equivalente a P. ¿De acuerdo? Pueden hacerlo construyendo la tabla de verdad, ¿sí? Como ya habíamos hecho. O simplificando esta expresión utilizando las leyes que habíamos comentado previamente, ¿no? Entonces, noten aquí como esta primera de aquí es una operación y negada, ¿sí? Una operación y negada. Entonces, podemos aplicar la ley de Morgan, ¿cierto? Una de las leyes de Morgan. Entonces, la operación y negada, aquí es igual, ¿sí?, a la operación o de cada una de estas que están en el paréntesis negada, ¿sí? Negada P, negada o negada Q. ¿De acuerdo? Y pues aquí ya no podemos simplificar nada, entonces dejamos P o Q. Entonces, esto es por la ley de Morgan, por las leyes de Morgan. Aquí simplificamos, ¿no? La negación de P es P o no Q, nos queda igual, y P o Q. Ya está, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí podemos aplicar la ley distributiva, quizás un poco a la inversa. Regresemos a ver cuál es la ley distributiva. ¿Qué nos dice, no es cierto? Ya, es un poco difícil de acordarse, ¿no? Pero bueno, P y Q o P y R. ¿No? P y Q o P y R sería como sacarle factor común P, ¿no? Algo así como sacarle factor común P. ¿Sí? Guardar este primer operador y ponerlo aquí a la entrada. Y luego entre paréntesis las otras dos variables con este operador de acá. ¿De acuerdo? Entonces tenemos básicamente eso, ¿no? Es como sacar factor común P, ¿sí? O, ¿sí? Mantenemos este operador que es común aquí. Abrimos paréntesis y colocamos estas dos variables, ¿sí?, con el operador del medio. No Q y Q, ¿sí? ¿Qué más? Ya está.
Lo único que se hace en el siguiente paso es cambiar el orden, para que sea más fácil, pues, da lo mismo, ¿no? Y aquí aplicamos la ley de la negación. ¿Qué nos dice? Es el caso de Q y además es el caso de no. Entonces, eso es una contradicción. Puede ser verdad al mismo tiempo, un enunciado y su negación. Entonces, esto es una contradicción. ¿Sí? ¿Qué nos queda? P o una contradicción. En ese caso habíamos dicho, ¿no? Miremos el O como una suma y la contradicción como un cero. Entonces, si sumo cero, P me da P. ¿De acuerdo? Por la ley de identidad, que es la que utilizamos aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, hemos demostrado que esta expresión es lógicamente equivalente a P. ¿De acuerdo? Listo. Vamos avanzando rápidamente. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí tenemos otro ejercicio sencillito, ¿no? Que nos plantea que en base a la lógica que utilizamos en el primer ejercicio, pues resolvamos el segundo. ¿No? Aquí tenemos un argumento, no sé si lo... ¿Sí? ¿Qué nos dice? Si todos los programas de computadora contienen errores, este es un enunciado. Si todos los programas de computadora tienen errores, este es un enunciado P. Entonces, aquí se utiliza una operación que todavía no hemos recordado, pero es la operación de condicionalidad, ¿no es cierto? Que se representa con una flecha así. ¿Sí? Entonces, este programa contiene un error. Este sería otro enunciado, Q. ¿De acuerdo? Si todos los programas de computadora contienen errores, entonces este que tengo en la mano es un programa que contiene un error. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, este es un enunciado, ¿no? Una premisa, ¿sí? Esta es la premisa 1. Luego venimos a analizar esta otra premisa, ¿no? Este programa no contiene un error. ¿Sí? Este programa no contiene un error. Miren, si notan, este programa no contiene un error, es la negación de la premisa del enunciado Q. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería así, no Q. ¿De acuerdo? Este programa no contiene un error. Por lo tanto, para la conclusión se utilizan estos tres puntitos. Por lo tanto, no es el caso de que todos los programas de computadora tengan errores. Miren, aquí estamos negando el enunciado anterior. El primero que tenemos aquí, la primera premisa. Por lo tanto, no es el caso de P. ¿De acuerdo? Entonces, el argumento, ¿cómo lo sería? P, entonces Q es no Q. Por lo tanto, no P. Entonces es un argumento. Ya vamos a analizar de qué tipo es. Pero ya está, ¿no? Tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Ya, entonces completemos este argumento que tenemos en la parte B siguiendo esta lógica, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces aquí hay un enunciado. Entonces, aquí hay otro enunciado. Esta es la premisa 1. ¿Qué nos dice aquí? 2 no es impar. Tenemos la premisa 2. Por lo tanto, no es del caso. Entonces, esta es una negación, ¿no? No es del caso de que todos los números primos sean impares. Entonces, miren, aquí igual vamos a tener una premisa, una conclusión donde se niegue el enunciado que tenemos aquí. El primer enunciado. P, listo. Entonces, miren, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos quedaría aquí? Aquí estamos hablando de todos los números primos sean impares. Entonces, la primera premisa sería la negación de esta, ¿no? Ya está negada, ¿no? Todos los números primos son impares. ¿Verdad? Aquí sería P. Es decir, si todos los números primos son impares, perdón por el tamaño, pero no me alcanza. Si todos los números primos son impares, entonces
Todos los números primos son impares. A ver, un número que sea primo e impar. Un montón, ¿no? Entonces, 13, que es primo, sí, es impar. ¿Sí? Este es el enunciado Q. Sí. Pero resulta que 2 no es impar. ¿Cierto? Resulta que 2 no es impar. Por lo tanto, como 2 no es impar, no es el caso. No es verdad que todos los números primos sean impares. ¿Perdón? Este sería mi premisa que estoy llamando no Q. Ok, listo. Ok, vamos a tener tiempo de analizar un poco más. Bueno, bastante en realidad todo este capítulo tiene que ver con el trabajo con enunciados, argumentos y lógica deductiva. Así que vamos avanzando. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Enunciados condicionales. Son los que se representan utilizando este símbolo. ¿Cierto? P, entonces Q. Si es el caso de P, entonces es el caso de Q. O dicho de otra forma, si pasa P, entonces pasa Q. ¿Ok? Ya. Este ejercicio, este escenario que se plantea aquí es interesante para saber cuándo este enunciado condicional es falso. ¿Sí? Solo es falso una vez y el resto de combinaciones este enunciado es verdad. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos dice aquí, ¿no? Supongamos que va a una entrevista de trabajo, ¿ok? En un almacén y el dueño le hace la siguiente promesa. ¿Sí? Si se presenta a trabajar el lunes por la mañana, entonces conseguirá el trabajo. Miren, hay un enunciado condición. ¿Cuál es la condición? Que se presente a trabajar el lunes por la mañana. ¿Sí? Si se presenta, entonces conseguirá el trabajo. La pregunta que nos hacemos es, ¿bajo qué circunstancias se puede decir que el dueño habló falsamente? ¿Sí? Que mintió. ¿Qué tiene que pasar para que, digamos, para que podamos afirmar con certeza de que el dueño mintió? ¿No? Pues la única forma es que nos presentemos a trabajar. ¿Sí? Nos presentemos a trabajar y que el dueño no nos dé el trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, la única ocasión, ¿sí? El único momento en el que esta premisa, si quieren, se puede representar así, ¿no? Si se presenta a trabajar el lunes por la mañana, esto es el enunciado P, se conoce también como premisa, entonces conseguir el trabajo. Esto es conclusión. Esto es ¿Perdón? Entonces, este enunciado será falso o el dueño me mentirá únicamente si me presento a trabajar el lunes, es decir, si la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. ¿De acuerdo? Si la premisa es verdadera, es decir, me presento a trabajar el lunes y no me dan el trabajo, es decir, la conclusión era falsa, solo en ese caso el condicional entre estos dos enunciados será falso. El resto de casos, en el resto de casos, el condicional será verdadero. ¿Ya? Aquí obviamente, ¿no? Me presento a trabajar, perfecto, y me da el trabajo, perfecto. Verdad. Acá ya es un poco raro, ¿no? No me presento a trabajar e igual me da el trabajo. Y no me presento a trabajar y no me da el trabajo. Aunque, como digo, aunque parece un poco raro, sí, el resultado de la condicionalidad en este caso es verdadero. Solo que en este caso, o en estos dos casos, sí, la condicional o el enunciado condicional es vacíamente verdadero. Sí, así se conoce, vacíamente verdadero. O verdadero por defecto. Por defecto, ¿no? Porque como no voy a trabajar, entonces no se puede verificar la conclusión. Verdadero por defecto.
Entonces es falso, no, lo volteamos, ¿no? Únicamente si la premisa, ¿sí? En un enunciado condicional tenemos una premisa y una conclusión. ¿Sí? Sí, entonces el enunciado condicional decía es falso únicamente si la premisa es verdad y la conclusión es falsa. ¿Sí? El resto de veces es verdadero. ¿De acuerdo? Listo. También se conoce esta premisa, también se conoce como hipótesis. Hipótesis. ¿Ok? Listo. Aquí está aclarado esto. Una combinación de circunstancias en las que llamarían un enunciado condicional falso se produce cuando la hipótesis verdadera y la conclusión falsa. Listo. Entonces, la definición formal del enunciado condicional es la que observan aquí. Dice, si P y Q son variables de enunciado, el condicional de Q por P, ¿sí? No ven que también es un poco raro, ¿no? Dice Q por P porque es por decir, pasa Q debido a P. O Q es la consecuencia de P, de la hipótesis. Entonces no se vayan a confundir con los términos, ¿no? Sí, el condicional P entonces Q se denota de esta forma, que ya lo vimos. Es falso cuando P es verdadero y Q es falso. En cualquier otro caso es verdadero. ¿Sí? Aquí también esto ya lo comentamos. Un enunciado condicional que es verdadero por el hecho de que su hipótesis es falsa, sí, con frecuencia se llama vacíamente verdadero o verdadero por defecto. ¿Sí? Entonces, mire, si 0 es igual a 1, 0 es igual a 1 es una premisa, es una hipótesis falsa, ¿no es cierto? Porque sabemos que 0 no es igual a 1. Entonces, 1 es igual a 2. 1 es igual a 2 es una conclusión falsa también, porque no es así. Sin embargo, el enunciado condicional es verdadero. ¿Ya? Es verdadero porque la premisa es falsa. ¿De acuerdo? Ojo con esto porque puede ser un poco confuso, pero así funciona. ¿De acuerdo? El orden de precedencia del operador de condicionalidad es tercero, no es del 3. Entonces, es el que hasta ahorita tiene la menor precedencia o la menor prioridad con relación a los que ya hemos estudiado, ¿no? Y esto quiere decir que se ejecuta, se resuelve después de la negación y de la conjunción y la disyunción. Ojo con esto también. ¿Okay? Listo. Otro detalle interesante es cómo convertir ciertos operadores o ciertos enunciados que utilizan ciertos operadores para que utilicen otros operadores. ¿Sí? ¿Por qué podría ser útil cambiar un operador condicional a un operador como el OR, por ejemplo, como el de la disyunción? Y pues básicamente porque si ustedes recuerdan, nosotros tenemos una serie de leyes o de propiedades que se manifiestan para la disyunción, la conjunción y la negación. Entonces, si tenemos una operación, sí, si tenemos una proposición que tiene que tiene el operador condicional, seguramente va a ser un poco más difícil de simplificar que si tuviésemos solo or, and y negación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante también saber cuál sería la equivalencia lógica de un enunciado condicional en términos de un enunciado más popular, digamos así, ¿no? Como el o, el and o la negación. ¿Ok? Entonces, aquí ya nos dice, ¿no es cierto? Aquí ya nos dice de entrada cuál es la equivalencia lógica, ¿no? P entonces R es lógicamente equivalente a no P o R. Bueno, esto en realidad se nos plantea como pregunta, ¿no? ¿Sí? Habíamos dicho que una forma de resolverlo era a través de la tabla de verdad. Entonces vamos a hacer la tabla de verdad y a verificar si eso es efectivamente así. Pero aquí también se hace una reflexión, mire, porque estas reflexiones pueden servir para que ustedes se acuerden más fácilmente estas equivalencias.
¿Okay? Porque la tabla de verdad les sirve para demostrar una vez que ya tienen la expresión. Pero si no la tuviesen y tuviesen que analizarlo, ¿cuál sería la equivalencia de P entonces R? Les sirve esta reflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedaría esta, no? ¿Qué nos dice? Si no llega a tiempo al trabajo, si no llega a tiempo al trabajo, entonces lo despide, ¿sí? Esta es mi proposición. Si no llega a tiempo al trabajo, ¿ok? Esta sería mi P, entonces lo despide. Esa es la consecuencia, ¿sí? Hipótesis, consecuencia. Premisa, perdón, conclusión. Hipótesis, conclusión, premisa, conclusión. Ya. ¿Cómo expresamos esto en términos del operador OR, ¿no? O llega a tiempo al trabajo, ¿sí? O llega a tiempo al trabajo, lo despiden, ¿sí? Va a ocurrir una de dos. O llega a tiempo al trabajo, no P, ¿no es cierto? O lo despiden. Bueno, aquí debería haber puesto R para que quede mejor. Voy a poner R. Pero miren, es lo que tengo aquí. No P o R. Entonces, si acuerdan este ejemplo, es súper fácil encontrar la equivalencia. ¿Sí? O llega a tiempo de trabajo o lo despide. Aquí simplemente vamos a mostrarle si la equivalencia es correcta utilizando la tabla de no P, ¿sí? Falso, falso, verdad, verdad. P entonces R, ¿sí? P entonces R, acuérdense, es falso únicamente cuando la premisa es verdad y la conclusión es falsa. ¿Sí? Entonces aquí es falso y el resto es verdad. Y ahora no P o R. O sea, voy a hacer el O de estas dos columnas. No P o R. No, perdón. No P o R. Estas dos ya. ¿Sí? No P o R. Entonces, el OR es verdad, es falso únicamente cuando ambas son falsas, ¿no? O sea, en este caso, falso. Y el resto de caso, verdadero, ¿no? Verdad o falso, verdad o verdad, falso o verdad. Verdad. A ver. Verdad y verdad. Entonces, miren, los valores de verdad de ambas expresiones coinciden en todos los casos. Por lo tanto, puedo decir que P entonces Q es lógicamente equivalente a no P o R. P entonces R es lógicamente equivalente a no P o R. Ya está. Listo, entonces esta era la representación del condicional en forma de O, ¿sí? de disyunción. Ya. Otros conceptos importantes en el estudio de la lógica deductiva, que ya vamos a empezar a abordar más adelante, es la definición de contrapositivo, converso e inverso, ¿sí? Todos estos con relación a un enunciado condicional, ¿sí? Todas estas son propiedades, digámoslo así, de un enunciado condicional, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si supongamos que tenemos un enunciado condicional de esta forma, ¿sí? El contrapositivo de ese enunciado es, si no Q, entonces no P. ¿Sí? Le damos la vuelta y negamos ambas variables. Ya tienen el contrapositivo. Le damos la vuelta y negamos ambas variables. ¿Sí? Eso con respecto al contrapositivo. El converso de P entonces Q, ¿cuál es? Q entonces P. Bueno, le damos la vuelta simplemente al enunciado condicional y ya tengo el converso de ese enunciado condicional. Y el contrario, ¿cierto?
¿sí? El contrario de P, entonces Q es, si no P, entonces no Q. No le damos la vuelta, simplemente negamos ambos lados del enunciado condicional. ¿De acuerdo? Ya más adelante tenemos un resumen, pero es básicamente eso. El contrapositivo le doy la vuelta y niego las variables. El converso le doy la vuelta y el contrario pues, no le doy la vuelta y niego las variables. ¿Sí? Ya, algunas aclaraciones aquí importantes, ¿cierto? Nuevamente que el enunciado condicional P, entonces Q, es lógicamente equivalente a su converso. ¿Sí? Esto es muy importante. Esta línea recta no me sale, ¿no? P, entonces Q, es lógicamente equivalente a su, perdón, su contrapositivo. Entonces Q es lógicamente equivalente a su contrapositivo. También hay otras palabras, ¿cierto?, que se pueden representar en forma de enunciados condicionales. Por ejemplo, P solo si Q, ¿sí? O, ¿qué le damos? Ganas del premio solo si trabajas mucho, ¿cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se representa en lenguaje formal, matemático? ¿No? Si no Q, ¿sí? Si no trabajas mucho, entonces no hay premio. Algo así, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería eso? Si no Q, entonces no P. P es... Ah, bueno, aquí está el resumen. P solo si Q es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P. ¿Sí? Nuevamente, a ver. Hay postres solo si tomas la sopa. ¿Sí? Eso es lógicamente equivalente a decir, si no tomas la sopa, entonces no hay postre. Y eso es lógicamente equivalente a decir, miren, tomas la sopa, entonces hay postre. ¿De acuerdo? Noten como el contrapositivo de esto, ¿sí? De no Q, entonces no P, es lógicamente equivalente a P, entonces. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? P solo si Q es lógicamente equivalente a no Q, entonces no P, y eso es lógicamente equivalente a P, entonces. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un pequeño resumen. P, entonces Q, y no Q, entonces P. Este es el contrapositivo. Acuérdense, ¿no? Le doy la vuelta y niego las variables. P entonces Q, y con respecto a él, Q entonces P, ¿qué es? Es el converso. Converso. Y finalmente, si solo niego las variables, tengo el contrario. ¿Sí? El contrario. ¿Listo? ¿Qué propiedad interesante hay aquí? Que P entonces Q es lógicamente equivalente a su contrapositivo. ¿Sí? Sin embargo, P entonces Q no es lógicamente equivalente ni a su converso ni a su contrario. Pero sí que tanto converso y como contrario son lógicamente equivalentes entre sí. Miren, Q entonces P es el converso de P entonces Q. Y no P entonces no Q es el contrario de P entonces Q. Pero si mira, ¿qué es no P entonces no Q con respecto a Q entonces P? Es el contrapositivo, ¿no? Miren, el contrapositivo de este, ¿qué tengo que hacer? Dar la vuelta, ¿cierto? P y Q, y negar las variables. Entonces, este que ven aquí es el contrapositivo de este de acá. Ojo, ¿no? Sí, este es el contrapositivo y por lo tanto, por eso son lógicamente equivalentes. Pero si les pregunto, este con respecto a P, entonces Q, ¿qué es? Este es el contrario. Lo que decimos aquí. Entonces tengan presente eso también, porque ahí se pueden plantear algunos ejercicios interesantes también, algunas preguntas sobre todo, ¿sí? Que busquen verificar que ustedes comprenden estos conceptos. ¿Ok? Nos quedamos de tiempo. Ok. Sigamos.
Bicondicional. ¿Ok? Bicondicional es otra operación lógica, ¿no es cierto? Que está relacionada, pues evidentemente, con la operación de condicional, ¿no? Leamos la definición. ¿Qué nos dice? Dados los enunciados de variables P y Q, el bicondicional de P y Q es, ¿sí? P, sí y solo si Q. ¿Sí? P, sí y solo si Q. Eso también se representa así, mire. P, sí y solo si Q. ¿De acuerdo? Y se denota, pues, de esta manera, ¿no? Con el símbolo de bicondicional. P, entonces Q. ¿Sí? Ya, y esto, pues, no sé si está por aquí. Para que esto sea así, pues, tiene que cumplirse dos cosas. P, entonces, P y... P, entonces Q, por una dirección. Y además, Q, entonces P, en la otra dirección. ¿De acuerdo? Ya, esta equivalencia les va a servir bastante, ¿no? Así que tenganla presente. ¿Okay? Está por acá también. Ya. Dice que el bicondicional entre P y Q es verdadero si tanto P como Q tienen los mismos valores de verdad. ¿Okay? Y es falso si P y Q tienen valores de verdad opuestos. ¿De acuerdo? P y Q, P bicondicional Q es verdad si tanto P como Q tienen los mismos valores de verdad. Y falso en cualquier otro caso, ¿no? También en inglés estas sí y solo sí se abrevian como así, ¿no es cierto? If and only if. ¿De acuerdo? Y aquí demostramos que esta equivalencia que acabamos de comentar acá arriba es verdad. ¿Sí? Esta equivalencia lógica. Bueno, ya está, ¿no? Todos los valores de P y Q, P entonces Q, solamente falsa cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Q entonces P, si hacemos Q entonces P, esta es la premisa y esta es la conclusión. Entonces buscamos aquella en la que la premisa sea verdad y la conclusión sea falsa. Aquí. Premisa verdad, conclusión falsa. Entonces solamente esta es falsa y el resto verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Hacemos un AND entre este enunciado y este otro de acá. ¿Sí? ¿Y qué nos da? Verdad, verdad, verdad. ¿Sí? Solo verdad cuando ambas son verdad. Es decir, en este caso y en este caso. En el resto, falso. ¿Ok? Ese es el valor del bicondicional. A ver, no. Ese análisis debía haberlo hecho aquí, ¿cierto? Verdad, verdad, falso, falso. Y aquí, ¿qué tenía que haber analizado? Lo que nos decía, ¿no? Nos decía que es verdadero si tanto P como Q tienen los mismos valores de verdad. ¿Sí? ¿Ok? P y Q tienen los mismos valores de verdad. Sí, entonces verdad. ¿Sí? BF, ¿verdad o falso son los mismos? No, entonces es falso. Falso, verdad, son los mismos. Falso. Falso, falso son los mismos valores de verdad. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis que tendríamos que hacer para aplicar directamente la definición de bicondicionalidad. Y luego verificamos que tienen los mismos valores de verdad que esta expresión que vemos aquí. ¿De acuerdo? Haciendo el AND entre estas dos de aquí. ¿De acuerdo? Ok, es bastante sencillo. Seguramente ya lo han visto antes en alguna otra asignatura, pero bueno, lo recordamos aquí. ¿Okay? ¿Qué más? Tenemos la definición de condición necesaria y suficiente, ¿no? Veamos la definición, ¿no? Si R y S son variables de enunciado, R es una condición suficiente para S, significa, ¿sí? R es una condición suficiente para S, significa, si es el caso de R, entonces es el caso de S, ¿sí? R, entonces S. ¿Bien? Suficiente, ¿no? ¿Qué es suficiente? ¿Sí? Que con eso basta, ¿no? ¿No? Es suficiente R para que pase S. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero eso no es lo mismo que necesario. ¿Sí?
¿Qué significa? Que ERE es una condición necesaria para S. Significa que si no está ERE, entonces no ocurre S. ¿Sí? ¿Por qué no ocurre? Porque ERE es necesaria. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo traducimos eso al lenguaje formal? Si no es de ERE, si no es el caso de ERE, entonces no será el caso de S. ¿Sí? Pero ustedes ya saben, digamos, para no tener tanta negación, ¿sí? Podemos obtener el contrapositivo de esta condicional y ya saben que esta expresión es equivalente, lógicamente, a su contrapositivo. ¿Cómo tengo su contrapositivo? Pues dándole la vuelta al condicional y negando cada una de las variables. Entonces me queda S entonces R. ¿De acuerdo? Porque es contrapositivo, ¿no? Para no tener tanto operador de negación, obtenemos el contrapositivo. ¿Sí? Entonces, condición suficiente, R entonces S. Condición necesaria, S entonces R. ¿Sí? Y condición necesaria y suficiente, ¿qué significa? Que tiene que cumplirse esta y esta, ¿no? R entonces S y S entonces R. Y ya vimos que arriba, ¿no es cierto? Que el equivalente lógicamente de R entonces S y S entonces R es el bicondicional de entre R y S, ¿no? Bueno, parece el trabalenguas, pero ya es lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok. Listo. Ojo, hay que tener cuidado que en lógica, ¿sí? No se requiere que la hipótesis y la conclusión sean temas relacionados. Es decir, ustedes pueden decir, tengo 15 años y mañana va a llover, ¿cierto? Entonces ese es un... o si tengo 10 años, mañana voy a comer frutillo, por ejemplo. O sea, son cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Porque estamos analizando el contenido de la... En lógica, lo que nos interesa es la forma de la... ¿Sí? Si yo planteo ese enunciado, lo único que puedo decir de ese enunciado es P entonces Q. Nada más, ¿no? P entonces Q. Ojo con eso. Otro detalle. En lenguaje informal, los condicionales siempre se utilizan con frecuencia para referirse a bicondicionales. ¿De acuerdo? O sea, usualmente cuando hablamos en lenguaje natural, cuando hablamos cotidianamente, ¿sí? Por ejemplo, le decimos, te va al hijo, ¿no es cierto? Que uno tiene, ¿no? Eh, no sales al parque o sales al parque si comes la sopa, ¿cierto? Usualmente ese enunciado que parece solo condicional es en realidad bicondicional, ¿sí? Y lo que en realidad queremos decir es sales al parque solo si comes la sopa. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando traducimos. Bueno, es un ejemplo un poco extremo, porque en realidad cuando trabajamos a nivel matemático no se tiene ese tipo de escenarios, pero sí que es importante reflexionar un poco antes de traducir el problema que estamos planteando, especialmente con las estructuras condicionales, ¿no? A ver si se refiere en realidad al condicional o al bicondicional, ¿no? Que son distintos, ¿sí? Relacionados, pero distintos al fin. ¿Okay? Ojo con eso. Ok, entonces avancemos y ya estudiamos lo que son los enunciados y distintos tipos de enunciados, entre ellos el condicional y el bicondicional, ¿no? Ahora, una estructura más compleja que esto es el argumento, ¿no? El argumento ya habíamos dicho que es una secuencia de enunciados, también llamadas, bueno, parte de ellas son las premisas, ¿sí? Entonces, un argumento es una secuencia de enunciados, un conjunto de enunciados. En cambio, una forma de argumento es asimismo una secuencia, un conjunto de formas de enunciado. Entonces aquí la misma aclaración, ¿no?
no nos interesa el contenido específico del argumento, sino más bien su forma. ¿Sí? Porque en función de la forma, pues vamos a determinar si ese argumento es válido, ¿sí? O no. ¿De acuerdo? Porque si el argumento es inválido, no tiene sentido. Si la forma del argumento ya de por sí es inválida, no tiene sentido siquiera analizar su contenido. ¿De acuerdo? Todo con eso, ¿no? Entonces, en lo que nos concentramos aquí es analizar la forma del argumento. ¿Sí? Es decir, si está estructurado adecuadamente, si tiene sentido, etcétera, ¿no? El enunciado final o forma del enunciado se llama conclusión. Hemos dicho, ¿no? Un argumento tiene una lista de enunciados, ¿sí? Y donde el del final es la conclusión, ¿sí? Enunciados o premisas. ¿Sí? Todos los anteriores enunciados en un argumento y todas las formas de enunciado en una forma de argumento se llaman premisas o suposiciones o hipótesis, ¿no? Todas las que están aquí son premisas, suposiciones, hipótesis. ¿Ok? El símbolo, este símbolo de los tres puntitos que seguramente ya conocen, se lee por tanto, y se coloca normalmente justo antes de la conclusión para indicar la conclusión, para identificar la conclusión. Ya, ahora esto es importante, ¿no? Decir que una forma de argumento es válida significa que no importa qué argumentos particulares sean sustituidos por las variables de sus premisas. ¿Sí? No importa en realidad que estemos diciendo aquí en el enunciado P y en el enunciado Q. ¿Sí? No importa. ¿Sí? Si las premisas, lo que sí importa es, ¿no? Si las premisas resultantes son todas verdaderas, entonces la conclusión también es verdadera. ¿Verdad? Eso en un argumento válido. ¿Sí? Si eso ocurre, decimos que el argumento es válido. ¿Sí? Si ocurre que las premisas son todas verdaderas y la conclusión verdadera, entonces decimos que el argumento es válido. ¿Sí? Decir que un argumento es válido significa que su forma es válida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dado un argumento, lo primero que hacemos es traducir ese argumento a reemplazar los enunciados de ese argumento por variables y obtenemos la forma del argumento. ¿Sí? Entonces, analizamos la forma del argumento y de esa manera la validez del mismo. ¿De acuerdo? ¿Cómo probamos la validez de una forma de argumento y por lo tanto la validez del argumento? ¿Sí? Esta es la estrategia que vamos a seguir, ¿no? Tenemos el argumento, bueno, ya tenemos la forma de argumento, es decir, las variables, ¿sí? Estructurando el argumento, ¿no? Entonces, identificamos las premisas y la conclusión, evidentemente, ¿no? ¿Sí? Luego, teniendo ya las premisas y la conclusión, pues construimos una tabla de verdad que muestre los valores de verdad de todas las premisas y la conclusión. ¿Sí? Ya tenemos la tabla de verdad de las premisas y de la conclusión, ¿sí? Y analicemos esa tabla de verdad, ¿no? ¿Sí? Los renglones de esa tabla de verdad. Un renglón de la tabla de verdad en la que todas las premisas son verdaderas se llama renglón crítico. ¿No? Esto es lo primero que vamos a hacer en la tabla de verdad. Identificar los renglones críticos de esa tabla. ¿Cuáles son? Pues aquellos en los que todas las premisas son verdaderas. ¿De acuerdo? Identificamos los renglones críticos. Si encontramos un renglón crítico en el que la conclusión es falsa, ¿qué creen ustedes? Premisas verdaderas y conclusión falsa, ¿no? Entonces es posible que un argumento de la forma dada tenga premisas verdaderas y una conclusión falsa, por lo tanto, la forma del argumento no es válida. ¿Ya? Entonces, identificamos premisas y conclusión. Tabla de verdad. Y en la tabla de verdad, renglones críticos. ¿Cuáles son? Aquellos en los que todas las premisas son verdaderas. ¿Sí? Y en esos renglones críticos busco alguno que tenga la conclusión falsa. Si es así, entonces la forma del argumento no es válida. ¿Sí? Si tengo un renglón crítico donde la conclusión es falsa, la forma del argumento no es válida. En cambio, si la conclusión en cada renglón crítico es verdadera, entonces la forma del argumento es válida. ¿De acuerdo? Es relativamente sencillo, ¿sí? Pero vamos a hacerle un ejercicio para que quede claro. A ver, ¿dónde están los ejercicios?
Bueno, más adelante. Si quieren, les hago un esquema, ¿no? Imagínense que tenemos premisa 1, premisa 2, por lo tanto, conclusión. Ese es mi argumento. Así va a lucir mi argumento. Obviamente, no tan general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar la tabla de verdad con las variables que estén involucradas. En este caso no sé, pero al final tendré la premisa 1, tendré la premisa 2 y tendré la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos que tenemos, aquí la premisa 1 es verdad, falsa, falsa, verdad, 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 falsa. Ya debía haber hecho ¿no? Falso, 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 verdad. ¿Ya? Verdad, 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 falso, falso, verdad, verdad, falso, falso. Ya. Entonces, miren, supongamos que nos dio esta tabla de verdad. Yo ahorita me inventé. ¿Sí? Se me inventé nada más. Esos son los valores de verdad de las premisas y las conclusiones. Entonces, la estrategia es primero ubicar el renglón crítico. El renglón crítico o los renglones críticos. Son aquellos en los que todas las premisas son verdaderas. ¿Dónde tenemos todas las premisas verdaderas? Aquí. ¿Cierto? Este es aquí voy a poner, este es el renglón crítico porque tiene todas las premisas verdaderas. ¿Sí? Y en ese renglón crítico, en esos, no hay otro, ¿no? Porque no hay otro donde tengan todas las premisas sean verdaderas. En ese renglón crítico yo veo si la conclusión es falsa o verdadera. En este caso, como es verdadera, yo puedo concluir, si como la conclusión es verdadera, puedo concluir que el argumento es válido. ¿Sí? Si en cambio hubiese sido falsa, tendría que concluir que el argumento es inválido. ¿De acuerdo? Esto es súper sencillo, ¿no? Tabla de verdad, renglón crítico, conclusión verdadera, entonces argumento válido. Si conclusión falsa, argumento inválido. Pero ojo, supongamos que encontremos varios renglones críticos, ¿no? Si encontramos no solo uno, sino varios, ¿sí? La conclusión tiene que ser verdad en todos esos renglones críticos, ¿sí? Si hay una sola en la que la conclusión es falsa, ¿sí? Si la conclusión es falsa en uno solo de esos renglones críticos, ya el argumento es inválido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema de tener un argumento inválido? Pues evidentemente que no nos sirve para tomar una decisión. ¿De acuerdo? Ya. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto?, de reglas de inferencia, ¿sí? Y son una especie de propiedades, está bien, ¿sí? Que nos pueden servir para simplificar expresiones, para simplificar problemas que hayamos representado utilizando esta matemática lógica y particularmente estos operadores, el operador de condicional, ¿no? Entonces, tenemos uno que se conoce como modus ponens, ¿sí? Donde, miren el argumento, ¿no? Premisa 1, premisa 2 y conclusión, ¿sí? La premisa 1 nos dice P, entonces Q, ¿sí? Es el caso de P, por lo tanto, ¿sí? Es el caso de Q. ¿De acuerdo? P, entonces Q es el caso de P, por lo tanto es el caso de Q, ¿sí? Si llueve, me voy a mojar. Llueve, por lo tanto, me mojo. Algo así, ¿no? Modus tollens es básicamente el mismo, pero utilizando la negación. La conclusión es la negación. Si modus ponens, cuando la conclusión es afirmativa, y modus tollens, cuando la conclusión es la negación de uno de los enunciados del condicional. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? P, entonces Q no es del caso de P, por lo tanto, no es del caso de P. No es del caso de Q, por lo tanto, no es del caso de P. ¿Ya? Aquí lo mismo, ¿no? Llueve, entonces me enfermo. No importa tanto, ¿no? Si ustedes vayan a decir llueve, pero no necesariamente se enferma. Sí, es verdad, pero no estamos analizando el contenido del argumento, sino la forma. ¿De acuerdo? Ya. La generalización es del caso de P, por lo tanto,
es el caso de P o es el caso de cualquier otro enunciado. ¿Sí? Esto sería como decir, tengo 30 años, por lo tanto, ¿sí? Tengo 30 años o Juan nació en Guayaquil. Cualquier cosa, ¿no? Porque aquí ya estoy diciendo que P es verdad, ¿cierto? Que es el caso de P. ¿Sí? Y como la operación o la operación de disyunción es verdad, ¿sí? Únicamente con que alguna de estas lo sea, ¿sí? Que alguno de estos enunciados lo sea, como P ya es verdad, entonces no importa lo que ponga acá. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Otra regla de inferencia es la de P y Q. ¿Cierto? ¿Qué estamos diciendo aquí? Es verdad P y es verdad Q. Es el caso de P y es el caso de Q. Llueve y tengo hambre. Por lo tanto, llueve. O sea, si ya las dos son verdad, entonces si solo digo una, también lo va a hacer. ¿Cierto? Ok, bueno, aquí aplica lo mismo, ¿no? Yo tengo hambre, por lo tanto tengo hambre. ¿Ya? Conjunción. Es del caso de P, o sea, el P es verdad, ¿sí? Y Q también lo es, por lo tanto, puedo decir que ambas son verdad a la vez. ¿Sí? Clarísimo, ¿no? ¿Qué más? Eliminación. ¿Es del caso de P o es del caso de Q? ¿Sí? O P o Q. No es del caso de Q, por lo tanto, es del caso de P. ¿Sí? Aquí estoy diciendo, ¿es verdad P o es verdad Q? Como Q no es verdad, entonces es verdad Q. ¿De acuerdo? Y lo mismo si tengo la otra variable, ¿no? Transitividad, esto también esto es más fácil de reconocer quizás. P entonces Q, Q entonces R, por transitividad, por tanto, P entonces R. ¿Sí? Fácil también, ¿no? Demostración, ya. Algunas de estas las vamos a utilizar en unos ejercicios a continuación, así que si pueden echarles un vistazo, con la siguiente clase pues valdría la pena, ¿no? Demostración por división de casos, ¿no? ¿Sí? ¿Es del caso de P o es del caso de Q? ¿Sí? O sea, una de las dos es verdad. ¿Sí? Es una forma de verlo. ¿Okay? P implica R, Q implica R. No me gusta decir mucho implica. ¿Sí? P entonces R, Q entonces R. ¿Sí? Entonces, miren, una de las dos es verdad. ¿Sí? Y cada una de estas, ¿sí? Deriva en R. Por lo tanto, como una de estas dos es verdad, R es verdad también. Por eso la división en casos. Creo que tenemos que hacer un par de ejercicios con relaciones. Muy interesante. Y finalmente la regla de contradicción. ¿Sí? No P, entonces contradicción. Por lo tanto, P. ¿Sí? Esta regla de la contradicción la vamos a utilizar para resolver algunos ejercicios de lógica, ¿sí? De razonamiento, que se resuelve también de otra manera, ¿sí? Del método, utilizando el método directo, pero que se resuelven más fácilmente utilizando la regla de contradicción. ¿Sí? Entonces, para resolver uno de estos problemas de razonamiento deductivo utilizando la regla de contradicción, nosotros suponemos algo, ¿sí? Que a la postre, digamos que al final, nos lleva a una contradicción, ¿sí? Y como nos lleva a una contradicción, podemos concluir, ¿sí? Que si bien es cierto, la suposición que hicimos no era correcta, no era verdad, pero sí lo es, ¿sí? La negación de esa suposición. ¿De acuerdo? O sea, lo que hacemos es básicamente, ¿no? Supongo no P. Ya, resuelvo, me llega una contradicción, me da una contradicción. Ya, eso podría parecer malo, pero en realidad es conveniente porque, ¿sí? Al suponer algo que me lleva a una contradicción, yo puedo concluir que la negación de esa suposición sí era verdad. ¿De acuerdo? Qué sé yo, supongo que Juan está casado, ¿sí? Y haciendo el razonamiento, me sale que Juan es hombre y mujer. Entonces, eso es una contradicción. Por lo tanto, puedo concluir que Juan no está casado. ¿De acuerdo? Algo así. Y vamos a hacer un par de ejercicios para que apliquemos estas reglas de inferencia. ¿De acuerdo?
¿Qué tenemos aquí? Ya, la regla de contradicción. Sí, es justo esta sobre la que tenemos el detalle, ¿no? Las otras pues son más o menos sencillas. En la otra versión de la asignatura sí que abordamos con más detalle algunas de estas reglas de diferencia, pero en este caso, como la asignatura ya tiene solo 2 horas, no nos queda tiempo. Ok, así que comentamos aquí solamente la regla de contradicción. Bueno, básicamente lo que hacemos es definirla, ¿no? Sí, al suponer que el enunciado P negado conduce lógicamente a una contradicción, entonces se puede concluir que P es verdadera. Es lo que les decía. Yo asumo algo, ¿cierto? Asumo Q, ¿sí? Y esto resulta que me lleva a una contradicción. Por lo tanto, puedo concluir que Q era falsa, ¿sí? Es lo mismo que está aquí, ¿no? Solo que aquí supongo no P y aquí supongo Q. Aquí supongo negación y aquí supongo un enunciado de. Entonces es lo mismo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos aquí es demostrar que este argumento es válido. ¿Sí? ¿Cómo? Construyendo la tabla de verdad. ¿Sí? Valores de P, pues verdadero o falso. Aquí voy a necesitar los valores de verdad de no P. ¿Sí? Falso, verdadero. Luego la contradicción, ya habíamos dicho que la contradicción en cualquier caso es falsa. ¿Sí? Y ya está. ¿No? Entonces construyo este enunciado. No P, entonces contradicción. Recordemos que el condicional es falso únicamente cuando la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Entre estos dos estamos, no P y C. La premisa verdadera y la conclusión falsa, entonces esta es falsa. Y el resto son verdaderos. Y solo tenemos uno, verdadero y falso. Y luego construimos la tabla, bueno, la de P, ¿sí? Para comparar. Recuerden que para verificar si el argumento es válido, necesito representar en la tabla de verdad la premisa y la conclusión. Esta es la premisa y esta es la conclusión. No se confundan con la contradicción. Esta es la conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos premisa y conclusión, hipótesis y conclusión. Entonces, ¿se acuerdan? Para demostrar la validez de un argumento, lo primero que hacía era identificar los renglones críticos. ¿Cuáles son los renglones críticos? Aquellos en los que las premisas son verdaderas. Este tiene una sola premisa, por lo tanto analiza solo esta y aquí es. Entonces, este es un renglón crítico porque aquí están las premisas, por la premisa que es verdadera. Y de ese renglón crítico analizo la conclusión y debe ser verdadera. La conclusión es verdadera, perfecto. En los renglones críticos la conclusión es verdadera, puedo concluir que este es un argumento válido. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no? Entonces, si tuviesen la necesidad, ¿no es cierto?, de demostrar la validez de un argumento, pueden hacerlo de esta manera. Tabla de verdad, renglón crítico, conclusión verdadera en renglón crítico, sí, argumento válido. ¿Okay? Listo. Y para terminar, pues, hagamos este ejercicio. Sí. Sí, Dice, el lógico Reynolds Smulian describe una isla que contiene dos tipos de personas. Caballeros que siempre dicen la verdad y bribones que siempre mienten. ¿No? Esa es la definición de caballero, ¿sí? Siempre dice la verdad. Y la definición de bribón, siempre miente en este escenario. Entonces, suponga que usted visita la isla y se le acercan dos nativos que hablan con usted de la siguiente manera. ¿Sí? Se le acercan, ¿no? Y uno de los nativos les dice, oye, ves un caballero. Y el otro le dice, ¿no es cierto? Y yo somos del tipo opuesto. ¿Sí? Es decir, o sea, puede ser que él sea caballero y el otro vivo, o viceversa. ¿Sí? Esos son los elementos del razonamiento, ¿no? Nosotros tenemos que determinar qué son A y B, ¿sí? Utilizando razonamiento deductivo. ¿Sí? Entonces, empezamos suponiendo, ¿no es cierto? Suponiendo, y ya les adelanto que aquí vamos a utilizar la regla de la contradicción, ¿no?
Pues vamos a suponer algo y vamos a tratar de llegar a una contradicción. ¿Sí? Y al llegar a la contradicción, podremos concluir, podremos inferir que la suposición que hicimos era falsa. Por lo tanto, lo que era verdad era la negación de esa suposición. ¿De acuerdo? Ojo con esto, estamos aplicando la regla de la contradicción. Entonces, suponemos que A es caballero. ¿Sí? Ya, si A es caballero, ¿sí? Por definición, A siempre dice la verdad, ¿cierto? Lo que dice A es verdad, por definición de que. ¿Qué dice A? A dice que B es un caballero, ¿sí? Por lo tanto, como A dice la verdad, es verdad que B es un caballero, ¿sí? B también es un caballero, eso es lo que digo A, ¿sí? Ya, si B es caballero, ¿qué quiere decir? Que B también dice la verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Por definición de caballero del escenario. ¿Qué dice B? Dice A y yo somos del tipo opuesto. Entonces, eso también tiene que ser verdad, ¿sí? A y B son del tipo opuesto. Porque B lo dice y como B es caballero, siempre dice la verdad. ¿Ya? Ya, si A y B son del tipo opuesto, ¿qué sería? O sea, B era caballero, ¿sí? Pero arriba ya nos dimos cuenta de que A y B son caballeros, ¿cierto? A es caballero bajo nuestra suposición, B también lo es, ¿sí? A y B son caballeros, pero resulta que B dice, siendo caballero, que ambos son del tipo opuesto. Entonces, miren, tenemos dos afirmaciones contradictorias. A y B son caballeros y A y B son del tipo opuesto. Por lo tanto, tengo una contradicción. Si eso es una contradicción, puedo concluir que la suposición que hice era falsa. Por lo tanto, que A es en realidad un bribón. Pero, no sé si lo continúo acá. Sí, mire, la suposición es falsa, por lo tanto, A no es un caballero, por lo tanto, A es un bribón. ¿Ya? Si A es un bribón, A siempre miente. Si miente, es mentira lo que dice de que B es un caballero. Por lo tanto, B no es un caballero. ¿Sí? Si B no es un caballero, por eliminación, B es también un bribón. ¿De acuerdo? Ok. Muy sencillo, ¿no? Si lee un ratito con más calma, pues van a ver que es en realidad bastante sencillo, ¿no? La clave está en lo que digo. ¿Sí? Hacer una suposición y tratar de llegar a una contradicción para poder concluir que esa suposición era falsa. ¿Sí? Pero al concluir que es falsa, pues ya tengo una afirmación que es lo opuesto que está aquí. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Comentarios? ¿Alguna cosa? Ok. Bueno, chicos, les agradezco por su atención. Voy a, en unas 2 horitas les subo el video. Y bueno, pueden repasar si quieren. Vayan revisando porque la primera prueba creo que es ya en 2 semanas. Ustedes ya saben, el primer mes y como tenemos poquitas clases, siempre es más difícil ir estando al día, ¿no? Estar al día. Entonces, nuevamente, sí, Leonidas. Disculpe, Inge, esta presentación ya con sus apuntes, ¿a qué hora nos va a subir, por favor? También, antes que el video, porque el video hasta que se codifique me demora un poco, pero la presentación yo le subo ahorita mismo. ¿Ok? Ya, gracias, Inge. Ok, a ustedes. Ya nos vemos, chicos. Hasta pronto. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge. Gracias.